Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi canal. Hoy te comparto las últimas compras que hice para este canal. ¿Quieres ver todos los materiales que utilizaremos en breve en diferentes proyectos? Quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bueno, pues mirad, estuve en Teddy y compré un montón de cositas. Estos pinceles que lo he utilizado en diferentes ocasiones y que me gustan un montón. Son unos pinceles con esponjita de madera que me encantan y sobre todo me gustan por la que tienen diferentes medidas, pequeñitos a más grandes. Me costaron 1 euro y la verdad es que os lo recomiendo porque, como veis, los tamaños nos ayudan en diferentes manualidades. Tenemos desde pequeñito hasta mayor y además en colorines que son divertidos. Me gustan mucho, ya os digo, y los utilizo bastante. Ya lo habéis visto en este canal que suelo utilizarlos en muchos de mis proyectos. Mirad, compré también musgo. Este musgo ya os lo he enseñado en algunos de mis trabajos. No es un musgo seco, es un musgo que da la sensación de que sea como goma. Mirad. ¿Veis? Tiene un tacto muy agradable, pero ¿veis? Lo que os digo, parece goma. ¿Por qué me gusta? Porque no me ensucia como el musgo normal, que suele estar seco y suele dejarlo todo lleno de pequeños restos. En este caso no, porque como veis yo puedo trabajarlo, puedo amoldarlo, pero no pierde ni la densidad ni pierde tampoco esos pequeños trocitos que a veces nos resulta tan desagradable cuando estamos trabajando. Me encanta este musgo y cuando lo vi no dudé en comprarlo, y este es el precio que pagué por él. También compré por 1 euro 2 metros de cinta adhesiva. Es una puntilla adhesiva que va genial para algunos de los trabajos que hacemos aquí en este canal. ¿Veis? La verdad es que está súper bien porque es algodón y al llevar este adhesivo tan bueno nos permite trabajar mucho más fácil con ella sin necesidad de utilizar la silicona que a veces manchan muchos de los proyectos que podemos hacer. Ya os digo, 2 metros y es en algodón, no es en plástico ni en sintético, es algodón 100%. En esta ocasión en color blanco y ya os digo, súper bien, muy chulo. Mirad, servilletas de girasoles. Son súper monas, muy bonitas. Tienen unos colores súper chulos y un tacto muy bueno. Con ellas podemos hacer decoupage. No con todas las servilletas que encontramos de este tipo decoradas podemos hacer decoupage, pero con esta sí. No es tan grande como otras servilletas, pero a mí me van bien porque podemos utilizar, mirad, en esta ocasión podemos utilizar media de un tirón, porque como veis no está dividida en 4, esta está dividida en 2. También creo que debe tener 3 capas. Algunas ya sabéis que traen 2 o traen 3. Pues mirad, esta trae 2 capas. ¿Veis? Tenemos que tenerlo siempre en cuenta cuando vayamos a hacer decoupage con ellas para quitarle todas. En esta ocasión tiene solamente 2 capas. Esta es bastante gruesa y la verdad es que parece que sean 2 las que hay pegadas, pero no hay ninguna más pegada. Es una sola capa. Pues nada, esta tiene 2 capas. Pero podemos hacer proyectos súper monos con ellas porque ya os digo que podemos utilizar media servilleta. No sé si viene la cantidad que traen. Sí que me costó 1 euro, pero no pone la cantidad. Ah, mirad, 30 servilletas de 25 por 25. Esa es la medida que tiene estas servilletas. Y vamos, que tenemos para hacer un montón de proyectos y por 1 euro. Súper baratas. Me encantaron. Cuando las vi, no las dejé pasar. Mirad. Otras servilletas, las rosas, sabéis que me encantan, son súper monas. También me costaron 1 euro
y traen 20 servilletas de 33 por 33. Ya veis, esta traen 30 servilletas, mientras que esta trae 20, pero esta tiene 33 centímetros y esta creo que dijimos que eran 25. Esta es el tamaño de la servilleta. También podemos hacer decoupage con ellas. Son finitas, pero tienen unos colores, vamos, que a mí me encantan. Mirad, son unos tonos vintage súper bonitos y como veis tienen diferentes ramos, pequeñitos y más grandes, y además podemos ponerla como nos apetezca porque no tiene sentido del dibujo. Mirad qué bonitas que son. Y esta vamos a mirar cuántas capas trae, que creo que también traerá 2 como en la anterior. Si encontráis este tipo de servilletas, no dudéis en comprarlas porque se pueden hacer muchos trabajos con ellas, y el decoupage con estas servilletas quedan geniales porque yo ya lo he hecho en alguna otra ocasión, ya las he utilizado y me gustan muchísimo. Voy a ver si consigo abrirla de aquí, porque no he sacado mi pegamento y al final creo que voy a tener que sacarlo para poder abrir estas servilletas. Bueno, pues mirad, lo conseguí. ¿Veis? Esta también trae solo 2 capas y son la capa exterior con la que vamos a trabajar, súper fina. Fijaos, se transparenta la mano. Estas son muy buenas para decoupage. Ya os digo, encantada con esta servilleta, muy bonita. La verdad es que fuera del plástico me gusta mucho más. Me encantan estos ramos. Una pasada. Bueno, pues también compré este pincel. Es un pincel de silicona. Me costó 1 euro y es el que se utiliza normalmente para aplicar el pegamento o la cola. Porque cuando utilizamos este tipo de pinceles, la cola suele manchar bastante y después nos toca limpiar muy bien. Sobre todo a mí, por lo menos, me gusta peinar incluso los pelitos de los pinceles porque suele quedar un poco, pues eso, pegajoso. Sin embargo, con este pincel podemos utilizarlo, que es flexible, y lo podemos utilizar para aplicar el pegamento sin ningún problema. Una vez que lo tengamos, la hayamos utilizado, pasamos por agua fría y se acabó, limpio. También me apeteció y me lo compré. Mirad, compré estos papeles de scrap que me costaron 2,50 y trae 32 papelitos que son 4 por 8 modelos diferentes y la medida es de 14,8 por 21 centímetros. Traen los mismos diseños repetidos, cosa que nos interesa sobre todo a la hora de hacer alguna manualidad o algún trabajo un poquito más grande de lo normal, más grande que estos papeles. Si necesitamos otras medidas, tenemos 4 papeles del mismo modelo. Ya os digo que traen 8 modelos por 4 papeles iguales. Estos son los modelos que aquí lo podemos ver en pequeño y dentro lo podemos ver en grande. Fijaos qué bonitos, en unos tonos ocres y naranjas preciosos. Mirad, parecen acuarelas. Estos, mirad qué colores más bonitos. El rosa con el gris hace una combinación perfecta y el blanco que le da esa luz. Me gusta muchísimo. Estas flores muy finas, muy delicadas, muy bonitas. Mirad esta, todo coloridos. Podemos utilizar incluso de una en una. Podemos recortarlos y hacer un montón de trabajos. No hace falta hacerlo todo con el papel completo. Mirad qué pétalos más bonitos, una preciosidad. Y estos me encantaron, parecen como burbujas de luz, burbujas preciosas, muy luminosas, con mucha luz. Y este también me gustó muchísimo. Fijaos qué bonito. Llevan una combinación del papel que hemos visto anteriormente y de unas flores súper monas, preciosas. Pues ya os digo, este me costó 2,50 euros. Tampoco me parece que sea muy caro. Después estuve en una tienda que me gusta muchísimo comprar,
En ella compré estas plegadoras que me gustaron mucho y que solamente tenía una de este estilo para pegar el papel de scrap, pero cuando fui vi que tenían diferentes modelos y la verdad es que me gustaron bastante porque tienen formas diferentes para que podamos trabajar en diferentes esquinas, en curvas, en un montón de sitios donde la plegadora recta pues la verdad es que no nos llegaría. Mirad, son muy buenas, de muy buena calidad y tienen una medida que son bastante buenas de trabajar, cómodas a la hora de trabajar con ellas. ¿Veis? Estas son las que yo compré. Como veis, tienen diferentes medidas, diferentes tamaños, pero la verdad que súper bonitas y además en rosa, que me encanta. Y bueno, luego también mirad, esto os lo voy a enseñar porque es una pasada. Estos papeles son papeles japoneses, papeles de arroz japoneses. Mirad, y son súper bonitos. Tenemos aquí también, os dejaré los modelos, los números de los modelos por si os interesa y lo queréis comprar. Manualidades Creando tiene también una página online donde podéis comprar y los papelitos que yo os voy a enseñar aquí. Bueno, los papeles de decoupage, el papel de arroz y todo lo que he ido comprando. Estas plegaderas también son de ellas y la verdad es que me gusta muchísimo comprar allí. Mirad, os voy a enseñar así de uno en uno para que lo veáis con más calma. No me digáis que no tiene unos colores súper monos. Es un papel de arroz, pero ya os digo, es japonés, tiene otro tacto, otra textura y la verdad es que los colores son súper bonitos. También compré este. Mirad, no me digáis, es una preciosidad. Son bustos antiguos, muy vintage, con las típicas rosas que tanto me gustan y la verdad que tiene muchísimo juego porque tienen bastante, son como una especie de etiquetas, pero que podemos transformarlo en lo que queramos porque ya os digo que dan mucho juego por el tamaño que tienen las etiquetas, por decirlo de alguna forma. Mirad, cada una de ellas no son pequeñas, miden unos 13 centímetros y medio por unos 8. Es bastante bueno. Mirad, este me encantó. Fijar. Además es que ya os digo que la textura de este papel japonés me encanta. Mirad, tiene diferentes ramos, diferentes formas. Mirad este, qué cosa más bonita para hacer un trabajo en rectángulo y dejarlo tal cual está. Es precioso. Este es como si fuese un marco, que es súper bonito también. Podemos utilizarlo como esquinera y este central. Es precioso. Me gustó muchísimo. Mirad, este también es un papel japonés, pero es más pequeño. Es de otra marca, también diferente, por eso viene presentado de otra forma distinta. Y ya os digo, es tan delicado como lo es la presentación y el embalaje donde vienen puestos para que no se estropeen. Mirad, un montón de lavandas. Fijaos qué cosas más bonitas. Un paisaje lleno de estas flores, espectacular. Y después también diferentes ramilletes para colocarlos en proyectos un poco más pequeños. Son súper bonitos. Mirad, este corazón me tiene loca. Es de verdad una pasada. Este también. Este es otro modelo, igual que este anterior que os he enseñado. También es de la misma marca y también es un papel japonés. Voy a abrirlo para que lo veáis sin el brillo del plástico. Mirad, precioso, menudos colores más bonitos. Mirad, las rosas, pero todo en unos tonos vintage, unos tonos pasteles tan bonitos. Mirad qué zapato más chulo.
es una pasada, es súper bonito, muy romántico, la verdad es que me encanta. Y este lo compré porque quiero hacer una cosita para este canal y quiero utilizar algunos o uno de estos motivos, pero ya lo veremos con calma porque es que ahora mismo se me ocurren montones de ideas para colocarlos. Este es un papel también japonés, igual que os estaba enseñando antes. Este es de Montejo, es, ¿veis? El papel arroz japonés más fino del mundo, solo tiene 15 gramos. Es un papel soft que le llaman, súper bonito, muy delicado. Como veis, todos vienen protegidos por un cartón muy finito para evitar que se dañen. Mirad qué bonitas, fijaos qué motivos más chulos. Y también igual, la misma gama que la anterior. Me gusta muchísimo esta gama, son unos tonos tan suaves, tan pasteles y tan vintage que podemos hacer tantas cosas con ellos y que queden súper bonitas. Me gustó muchísimo cuando lo vi, dije me lo llevo. Mirad, otro igual de la misma marca, el papel de arroz tipo soft y súper fino. Mira qué cosa más mona, fijaos qué vestidos tan bonitos, tan vintage, tan románticos, tan femeninos. Es que son preciosos, preciosos. Me gustaron muchísimo y también tengo en mente hacer cositas para ponerlos, para colocarlos. Mirad, para las nenas y las que no son tan nenas, porque a mí me encantaron. Mirad, unas hermanitas, unas amigas, unas primas, para nosotras. Fijaros qué cara más mona, a pesar de que está triste, es una preciosidad. Con sus ropitas, con sus florecillas, con los lazos que no pueden faltar, conejito, es una pasada, me encantó. Ya os digo que es una colección de papeles tan bonitos que es que, bueno, casi me traigo hasta la tienda entera. Era muy difícil elegir uno y otro porque todos me gustaban y este me encantó. Este es que de verdad que no pude resistirme, me gustó muchísimo. Fijaos qué bonitos los globos, mirad qué dibujos, mirad qué flores, mirad qué estilo. Bueno, es una maravilla. Yo estoy loca con ellos, deseando empezar a trabajar y hacer un montón de proyectos con todos ellos. Y después Manualidades Creando, la dueña de Manualidades Creando, me hizo este regalo. Esto es acetato. ¿Y qué vamos a hacer con ello? Pues en breve lo vamos a utilizar en este canal. Es una lámina de acetato súper fina, pero a la vez moldeable y que podemos trabajar perfectamente con ella. Me da el foco por todos sitios, por eso lo estoy moviendo tan rápido. Pero vamos, que es simplemente acetato, plástico. No perdáis de vista este material, vamos a hacer cosas súper bonitas con él. Y bueno, compis, pues con todos estos materiales y yo preparadita para trabajar, me despido el vídeo de hoy. Son un montón de papeles y materiales preciosos que vamos a ir viéndolos en este canal poquito a poquito. Vamos a ir haciendo cositas con ellos y vamos a disfrutar pues con lo que nos gusta, dando forma a nuestras ideas con las manos. Gracias por estar detrás de la pantalla, gracias por compartir mis vídeos, por vuestros comentarios que tanto me gusta leer y sobre todo pues por acompañarme en el vídeo de hoy. Si eres nueva, bienvenida a mi canal, bienvenida a mi comunidad, espero que disfrutes y espero que te guste el contenido de este canal. Y al resto de mis compañeras y compañeros, gracias por estar detrás de la pantalla, por vuestro apoyo y por vuestro cariño. Nos vemos en el siguiente tuto. Un beso, amigas. Chao.